Bienvenidos a la tercera sesión de la 14ª versión de la larga noche de museos virtual. Queremos agradecer a la alcaldía por la invitación y también aprovechamos de mandar un saludo y agradecer obviamente al director del planetario, el ingeniero Edgar Ricaldi, quien nos está dando todos los ánimos para continuar con nuestras actividades. El día de hoy vamos a continuar con la temática del Día Internacional de la Luz, que por cierto, este año Bolivia está entre los 70 países que están realizando actividades para difundir la importancia y beneficios de la ciencia y tecnología de la luz en nuestras sociedades. De ese modo, el día de hoy tenemos a Sui Oporto. Sui obtuvo su licenciatura en física en la Universidad Mayor de San Andrés. Luego ganó una beca para hacer un doctorado en física en la Universidad Federal de Espíritu Santo en Brasil. Después obtuvo la oportunidad de realizar 2 trabajos de postdoctorado en la Universidad Federal de Viçosa en Brasil también, y aún mantiene contacto con el grupo de investigación de física matemática y teoría cuántica de campos. Es un grupo que está en la Universidad Federal de Viçosa. A la vez, y en la actualidad, es docente investigador de la carrera de física de la UMSA, colabora con el grupo de sistemas complejos y con el planetario Max Schreyer. Los temas de investigación de su interés tienen que ver con gravitación y así temas un poco exquisitos como gravedad cuántica, teoría de Chern-Simons y gravedad en 3 dimensiones, que yo creo que algún día nos dará una charla sobre esos temas, ¿no? Así que es un gran aporte para la carrera y obviamente para la universidad. El día de hoy nos hablará sobre una combinación súper interesante, una combinación entre la ciencia y la ficción, ¿no? Que, claro, a lo largo de la historia, el arte en forma de literatura, cine e incluso música ha logrado transportar algunas ideas o conceptos relacionados con la ciencia hasta la cultura popular. Temas de exploración espacial, relatividad, el tiempo y, cómo no, la luz y sus efectos han sido la base para que nos deleitemos con obras literarias, cinematográficas y musicales. Así que, como él nos cuenta,
si la ciencia y la ficción se combinan apropiadamente, entonces constituyen una forma de arte y entretenimiento, ¿no? Y también algo interesante es que a medida que va avanzando la ciencia, esa frontera que divide lo que es realidad y lo que es ficción va cambiando constantemente. Así que con él vamos a explorar algunos aspectos de la física de la luz con ayuda del mítico sable de Star Wars. Seguramente muchos fanáticos estarán atentos a la charla. Así que, Sui, bienvenido y muchas gracias por aceptar ser parte de esta larga noche de museos. Sí. Gracias, Gabriela, por la tan generosa introducción, por tan generosas palabras. Bueno, entonces vamos a la charla. Atención. Sí, estoy compartiendo mi pantalla. Ok, ahí está. ¿Pueden ver? Bueno, no sé si se ve en pantalla completa. Si no, por favor. Sí, se ve en pantalla completa y se ve el puntero también. Ok, gracias. Bueno, entonces el título de la charla se llama Luz, Cámara. Aquí hay un error. Es interacción. Le puse acción acá. Pero ustedes ya han visto el afiche seguramente. Entonces, aquí tiene que decir interacción. Bueno, vamos a comenzar. Me gustaría comentarles, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, ¿sí? Es así como comienza una de las películas más conocidas, una de las franquicias de Hollywood más conocidas de la historia. ¿Sí? Es una película que se remonta al año 1977. Y en esa película se apreciaban efectos especiales como los que están viendo en esta imagen. Para la época eran realmente impresionantes. Yo considero que hasta ahora son impresionantes. Y el mérito de esta franquicia, de esta saga de películas, de estas trilogías, es que es un imán para captar la atención de personas motivadas por la ciencia. ¿Sí? Tengo que confesar que a esta saga yo la considero más ficción que ciencia ficción, por varios motivos. Pero tiene el mérito ese de que capta la atención, hace que la imaginación vuele, hace que uno quiera de alguna forma ser parte de estas realidades. Y entonces, cuando uno ya va madurando, se hace preguntas sobre la factibilidad de todo esto que se ve en el universo de Star Wars. Por ejemplo, esta gigante arma de destrucción masiva, la Estrella de la Muerte, que tiene un rayo que puede, con la capacidad de destruir planetas enteros. ¿Será que es posible construir estas terribles armas? Estas naves de acá, aquí están las naves de del Imperio, aquí está la nave de los rebeldes. ¿Será que estas naves pueden volar? ¿Será que estos diseños son factibles? Uno se puede hacer muchas preguntas en diferentes estratos de la ciencia, puede hacerse preguntas desde el punto de vista de la ingeniería, de la tecnología, de la ciencia básica, ¿no? Ustedes han debido ver esas explosiones impresionantes que se escuchan en la película. Bueno, en realidad, como se supone que están en el espacio vacío, entonces esas explosiones no tendrían que escucharse. Y cosas así uno puede ir desmenuzando, yendo detalle a detalle, y la charla de hoy tiene que ver con eso más o menos, ¿no? En particular, me interesa el tema de los sables de luz. Estoy seguro que todos ustedes, que todas las personas que están escuchando,
conocen a este personaje. Este es tal vez uno de los más famosos, Darth Vader. Es impresionante porque es uno de los personajes más altos, con una voz muy baja, ¿no? Tiene un traje negro que es espectacular, una máscara, tiene un respirador, en fin, es impresionante. Pero tan famoso como Darth Vader son probablemente los sables de luz. ¿Sí? Y estos objetos son sumamente interesantes por muchas razones. Primero, porque son retráctiles, ¿sí? Es decir, uno puede llevar uno de estos sables en el bolsillo y cuando tiene que enfrentarse contra otra persona, entonces lo extrae y lo puede desplegar. Otra propiedad sumamente interesante de estos sables de luz, tal vez la propiedad más interesante si se trata de enfrentarse a otro combatiente, es que estos sables son rígidos, ¿sí? Justamente de ahí que uno usa la palabra sables de luz. Entonces la pregunta ¿es posible físicamente construir estos sables de luz? Bueno, construir tal vez es muy ambicioso querer responder esa pregunta, pero al menos es factible. La física permite, las leyes de la física como actualmente las conocemos, permiten armas de este tipo o instrumentos de este tipo. Vamos a ver si la respuesta es positiva o no. Pero para responder a esa pregunta, tenemos que remontarnos un poco la historia, tenemos que ir hacia atrás, ¿sí? Y en realidad la historia se puede remontar a la época, por lo menos a la época de los griegos, Aristóteles, Arquímedes, Descartes, ya yendo más adelante, en fin. Entonces, como no voy a contar esa historia, vamos a comenzar en la parte 4. Vamos a hablar de la luz como una onda y como una partícula. Huygens en 1778 propone una teoría ondulatoria de la luz. Él sugiere que la luz en realidad es un fenómeno similar, por ejemplo, a las ondas que se observan en el agua, a las ondas de sonido, ¿sí? Y con esta teoría él explica varios de los fenómenos. Principalmente explica el fenómeno que ustedes han debido ver alguna vez, manchas en el piso en las que se observa estos colores resultan de patrones de interferencia. Por su parte, aquí está mal escrito, disculpen, Newton, más o menos en la misma época, un poco antes, en 1673, él propone que la luz en realidad está descrita por partículas, por corpúsculos. Es famosa esta imagen en la que esta recreación en la que Newton estudia la descomposición de la luz, ¿sí? Esa imagen famosa fue introducida, ¿no?, en el imaginario de Pink Floyd. Newton era inglés, el grupo de Pink Floyd, bueno, es una banda inglesa, y Pink Floyd, ¿no?, introdujo en el imaginario colectivo de todo el mundo esta imagen de un prisma descomponiendo la luz blanca en estos colores básicos. Bueno, ocurre que la teoría de Newton no podía explicar este fenómeno, el de la interferencia, ¿sí? Entonces, ese fue un punto a favor de la teoría ondulatoria. Fue así que desde entonces esa teoría fue aplicada exitosamente para explicar la interacción de la luz con la materia. Tal vez esta historia tuvo un culmen cuando Maxwell escribió las ecuaciones que llevan su nombre, y a partir de esas ecuaciones se consiguió derivar matemáticamente una ecuación de onda, ¿no?, haciendo realidad esta propuesta, ¿no?, haciendo matemáticamente formal, matemáticamente explicable el fenómeno de las ondas de luz. Lo interesante de las ondas, de la teoría que describe las ondas, es que las ondas se pueden sumar, ¿eh?
Y si las ondas se pueden sumar, las ondas pueden interferir. Aquí tenemos un esquema. Fíjense, tenemos dos ondas, una que está a la izquierda, otra que está a la derecha, se están aproximando y cuando las ondas se encuentran, estas se suman, se superponen. Una vez que pasan esta región en las que se encuentran, las ondas continúan su camino como si la otra onda nunca hubiese existido. ¿Sí? Las ondas realmente se pasan de largo una de las otras. Este gráfico explica por qué cuando uno ve, explica estos patrones de interferencia en la superficie del agua, por ejemplo. Si arrojan dos piedritas en un lago que está bastante calmado, ustedes van a ver cómo se forman ondas que están muy por encima de las demás y otras que están muy por debajo de las demás, justamente porque hay partes de las ondas que contribuyen constructivamente, mientras que hay partes que contribuyen destructivamente, por así decirlo. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Suma no es lo mismo que interacción. ¿Sí? El hecho de que aparentemente estas ondas se estén interfiriendo constructiva o destructivamente no quiere decir que estén interaccionando, simplemente se están sumando algebraicamente. Permítanme mostrarles una analogía. Vamos a suponer que tenemos dos insectos. Estos insectos están viajando a lo largo de estas líneas rectas. Y si estos insectos, ¿no? He sabido que las hormigas, por ejemplo, interaccionan a través del sentido del olfato, a través del intercambio de feromonas. Vamos a suponer que estos insectos, por algún problema, no pueden oler. Entonces, estos insectos no saben de la presencia del otro. Este no sabe de la presencia de este otro. Así que van a pasarse de largo, ¿no? Claro, en este punto vamos a tener dos insectos. Se han sumado los insectos, pero realmente ellos no están interaccionando y van a continuar su camino. La interacción es más que una suma. Si ahora estudiamos un par de insectos que están bien de salud y sus sentidos del olfato funcionan perfectamente, cuando estos insectos se aproximen, van a intercambiar, van a poder, por así decir, intercambiar estas feromonas. Un insecto va a poder olfatear al otro, y suponiendo que estos insectos no son muy amistosos o son hormigas de unas colonias diferentes, podrían evitarse y entonces tomar caminos diferentes. Eso gracias a que existe una región en la que las hormigas interactúan. Bien. Entonces, es ahí donde, ¿no?, retorna la partícula. Es ahí donde la tan exitosa teoría de las ondas se encuentra en una dificultad. Ocurre que aproximadamente en 1905, Einstein consigue explicar un fenómeno que llevaba mucho tiempo sin ser explicado en la física. Ocurre que los fotones, que se creía que eran ondas, según la teoría exitosa de Huygens, cuando golpean una superficie metálica pueden arrancar electrones, ¿sí? Pero esto ocurría de una manera muy particular. Imagínense ustedes una ola, ¿no?, en la playa, y incrementan la amplitud de esta ola, pero apenas consiguen arrancar dos personas, ¿eh? Y las otras personas se quedan tranquilamente. Eso es algo bien extraño porque cuando uno piensa en una onda, imagina en un medio que es extendido, que está por todas partes, y si pasa por el borde de la playa, va a hacer que todas las personas sientan esta onda. Sin embargo, los experimentos mostraban que, sin importar cuán intensa era esta onda, apenas eran expulsados unos cuantos electrones. Y lo que en realidad estaba detrás de esto era la naturaleza corpuscular de los fotones. Si en lugar de una onda, ahora ustedes tienen un tiburón que viene y golpea a la persona, entonces la persona va a salir expulsada. Pero entonces eso tiene explicación si imaginamos que la luz es algo corpuscular, puntual, y que puede interaccionar como si fuese una colisión con estos electrones. Así que este fue uno de los experimentos que dio origen a la famosa física cuántica.
Y para la física cuántica, dentro de esta teoría, la luz es también una partícula. Pero había un precio que pagar, ¿sí? La onda contraataca. Si la luz puede ser, si la luz que era una onda puede ser una partícula, ocurre que la materia corpuscular también puede ser onda. Esa dualidad de onda y partícula no solamente se extendió a la luz, se extendió a absolutamente toda la materia. Toda la materia conocida actualmente se comporta como onda, como ondas y como partículas. Eso fue verificado experimentalmente. Esta vez lo que hacen es arrojar electrones a través de unas rendijas. Pueden imaginar el experimento de las piedras dentro del agua, solo que esta vez son unas rendijas por las que se están disparando electrones, y estos electrones de alguna manera interfieren y se forman estos picos y estas sombras características de las ondas, pero esta vez utilizando partículas que se creía que eran puntuales, como son los electrones. Ahora bien, ¿no? El hecho de que los fotones, por así decir, pueden patear electrones, como si fuesen partículas, ¿sí? Trajo consigo también el entendimiento de, por así decir, el secreto de las interacciones. No estaba muy claro cómo es que las interacciones ocurren entre las partículas. Pero cuando se estudió el efecto fotoeléctrico y se puso en evidencia que los fotones pueden golpear a estos electrones y así cambiar el movimiento, la dirección, la velocidad de estos electrones, entonces nace el concepto de una interacción a través de partículas que están mediando. ¿Ah? Son como si fuera... Entonces el fotón no solo pasa a ser la luz. Las partículas de luz, llamadas fotón, ahora son también responsables de que estas partículas con carga, los electrones, se comuniquen. Es como si pueden pensar en la analogía de las hormigas. Las hormigas, para saber que la una está cerca, necesitan intercambiar feromonas, los electrones, para saber que un electrón, ¿cómo es que un electrón, ¿no? ¿Cómo es que cargas del mismo signo prefieren estar lejos? Bueno, es porque están intercambiando fotones. Al hacer este intercambio de fotones, están intercambiando momento lineal, eso es ese término que se usa en física, y entonces pueden cambiar la dirección, pueden cambiar la velocidad. Entonces, la visión moderna de la interacción entre dos electrones es aquella en la que la interacción está mediada por partículas de luz, por fotones. Así que los fotones, a partir de ahora, son también mensajeros de la interacción electromagnética. Ahora bien, si tenemos la explicación de por qué los electrones pueden repelerse, ¿será que esto explica por qué los objetos son sólidos? Bueno, ustedes intenten aproximar dos imanes del mismo signo, con los polos positivos, por ejemplo, y van a ver que se ejerce una fuerza de repulsión. ¿Será que esto explica por qué la materia es impenetrable? ¿Por qué las balas no penetran al hombre de acero? ¿Por qué esta pelota de tenis, no sé, una pelota de golf, no penetra la pared? ¿Sí? Se deforma terriblemente, pero no penetra la pared. ¿Por qué estas dos personas, si es que colisionan, no van a atravesarse? ¿Sí? Les comento, ¿no?, que la materia en esencia es vacía. ¿Sí? Si ustedes pudiesen visualizar un protón y un electrón, ustedes y hacen una maqueta a escala, se sorprenderían de que la distancia que existe entre el electrón y el protón es tremenda comparada con las dimensiones que tienen el protón y el electrón. Entonces la materia está vacía, y si está vacía, bueno, esta persona podría atravesar a esta otra persona, porque hay espacio para que esto ocurra. Bueno, la repulsión electromagnética, esta que hemos visto acá, no es la que explica por qué la materia
por qué los objetos son sólidos. Esto tiene que ver con otra propiedad de los electrones, ¿bien? Y ocurre que los electrones no son afines de compartir las mismas características. Por características me refiero a la misma energía y a estar en el mismo lugar. Son una especie de partículas antisociales que prefieren estar separadas. Este principio, ¿sí?, que puede parecer vago y puede parecer muy coloquial de la manera como lo estoy explicando, en realidad es un principio sumamente fundamental de la naturaleza, ha sido verificado experimentalmente muchas veces, ¿no? Es uno de los principios sólidos que se tiene actualmente y que explica la estabilidad de la materia, ¿sí? Como los electrones prefieren estar separados, cuando ustedes acercan la mano hacia la mesa intentando atravesar la mesa, estos electrones empiezan a ejercer una repulsión. Hay una especie, ¿no? Hay un principio que excluye la posibilidad de que estos electrones se solapen, por así decir. Y ese es el principio de exclusión de Pauli, formulado aproximadamente en 1925 por Pauli, que es el físico que está aquí a la izquierda. Bueno, la siguiente pregunta, ya que estamos con la idea de explicar si los sables de luz son sólidos o no, son rígidos, es ¿por qué la luz no es sólida? ¿Sí? Y la respuesta es, se puede dividir en dos partes. La primera es que no existe un mensajero para los fotones, ¿sí? La luz, los fotones, son los mensajeros de la interacción electromagnética, ¿sí? Ellos no tienen mensajeros, ellos son los mensajeros. Entonces no tienen cómo comunicarse, son como las hormigas que no tienen el sentido del olfato. Un fotón, un rayo de luz, simplemente pasa de largo. Aquí eventualmente van a estar en el mismo punto del espacio al mismo tiempo, pero ellos van a seguir estas trayectorias como si el otro fotón no existiese. A eso se le añade el hecho de que los fotones no obedecen al principio de exclusión de Pauli. Entonces podemos apiñar tantos fotones como se quiera, estos no se van a repeler. Eso entonces significa que los sables de luz no son rígidos. ¿O sí? Bueno, una solución para fabricar sables luminosos rígidos es relajar la posibilidad de que sean sables de luz y que en su lugar sean sables de plasma. Los plasmas son gases cargados, por así decir, es decir, si ustedes calientan hielo, este hielo se va a convertir en agua. Si ustedes calientan el agua se va a convertir en vapor de agua. Pero si ustedes calientan este vapor de agua, si le dan la suficiente energía, van a empezar a separar los electrones de los núcleos atómicos. Entonces van a tener electrones libres y núcleos libres. Y cuando están libres, entonces estas partículas exhiben su propiedad de carga. Piensen un poco, ¿no? Un átomo tiene tantas cargas positivas como cargas negativas. Entonces, son partículas neutras. Los átomos son neutros. Pero si separan estas partículas, entonces van a poner en evidencia la naturaleza de estas cargas. Entonces son gases que tienen carga, y como tienen carga, responden fuertemente a los campos magnéticos, a los campos eléctricos. Aquí, por ejemplo, se ve el plasma del Sol y cómo realiza estas curvas. Eso gracias a que hay una fuerte interacción con los campos eléctricos y magnéticos. Si tenemos un plasma con cargas, y acabamos de ver que las cargas sí interaccionan, sí tienen un mensajero, entonces las espadas de plasma realmente podrían repelerse, ¿no? Seguramente los fanáticos de Star Wars, enterados de esta ventaja, inmediatamente actualizaron la Wikipedia, ustedes pueden ver en internet, y ellos dicen: los sables de luz consisten en una hoja de plasma impulsada por un cristal Kyber, que no sé lo que es. ¿Okay? Bien, pero como estamos con el tema de la luz, realmente voy a dejar de lado esta posibilidad y voy a pasar a
a la factibilidad de construir realmente sables de luz. Entonces, una segunda solución, ¿no?, es la siguiente. Tenemos que introducir una interacción luz con luz. Veamos cómo se puede hacer eso. Permítanme otra vez usar una analogía. Estoy colocando aquí a dos famosos. Estos son dos famosos, son dos actores famosos, dos actrices, no sé, que por diferentes motivos no se llevan bien y cuando pasan una cerca de la otra, prefieren no interaccionar, prefieren pasarse de largo como si fuesen las hormigas que no tienen sentido del olfato. Vamos a colocar ahí al medio de ese camino a unos fanáticos. Y cuando los fanáticos sienten la presencia de estos famosos, empiezan a rodear a estos famosos y acercarse porque quieren autógrafos, quieren selfies, etcétera, etcétera, y se agolpan. Aquí fíjense cómo hay más fanáticos. Estos fanáticos, estas personas van a empezar a empujarse entre ellas y al hacer eso van a empujar también a los famosos. Y por último, los famosos podrían salir expulsados en otras direcciones, ¿no?, siguiendo una trayectoria diferente que la que seguirían si no hubiesen estos fanáticos. Entonces, si bien estos famosos no interaccionan, ¿sí?, simplemente no se hablan, no están interesados en comunicarse, el medio que está ahí ha producido una interacción indirecta, producida por los famosos, desde luego, porque si no fuesen famosos, las personas no se comportarían de esta manera. Entonces, es una interacción de los famosos con el medio interacciona con el otro famoso, ese famoso vuelve a interaccionar con el medio, es una retroalimentación. Y el resultado de esa retroalimentación es que resulta en la, vamos a decir, dispersión de la luz por la luz. Ustedes pueden reemplazar ahora a estas personas por los fotones, por la luz, y aquí tenemos que colocar una cierta sustancia, ¿no?, un medio material. Bueno, ocurre que en la física se conocen estos materiales que se dice que tienen una respuesta que es no lineal y producen la dispersión de la luz por la luz, mediada a través de una sustancia. Okay. Sin embargo, ¿no?, como les había mencionado al principio, una de las cosas más llamativas de los sables de luz es que son retráctiles, ¿verdad? Está en el bolsillo, sacan del bolsillo y la espada se extiende. Entonces, realmente no tendría chiste tener un sable que no sea retráctil. Así que no podemos, estamos en la dificultad de que necesitamos una sustancia que haga las veces de un mensajero entre los fotones, pero al mismo tiempo no queremos que haya esa sustancia porque quiero que el sable sea retráctil. Es ahí donde el vacío cuántico entra en juego, ¿no? El vacío cuántico combinado con la relatividad especial resultan en una propiedad muy interesante. Imagínense que este es el salar de Uyuni, ¿sí? Es una planicie completamente blanca, plana, ¿sí? Y ustedes están paseando por ahí y de repente cuando llegan por acá se encuentran con un hotel de sal. El sentido común les dice, si aquí hay un hotel de sal hecho con sal, es probable que en algún lugar del salar hay un hueco, de donde obviamente han tenido que extraer la sal para construir este hotel. Así que si el hotel es puramente de sal, ustedes podrían darle a ese hueco la forma justamente del hotel que está aquí. Entonces, bueno, se trata de una propiedad básica de la materia, de la masa, si quieren. La masa se conserva. Si hacen un hueco, bueno, 1 menos 1 es igual a 0. Si ustedes colocan esta casa aquí dentro del hueco, van a tapar el hueco. Es una cuestión tal vez de por sí bastante evidente, pero lo interesante es cuando uno considera el espacio vacío, ¿sí? No tenemos sal, no tenemos planetas, no tenemos absolutamente nada. Bueno, ocurre que gracias a la relatividad especial, ¿no?, la energía puede llegar a partir de la energía es posible crear masa, ¿sí? Se puede materializar. Ahora imaginen que esto es realmente un vacío perfecto. Es posible materializar una casa
de ese vacío perfecto, siempre que ustedes dejen un hueco en ese vacío. Esa idea no es nueva, ¿sí? Se remonta a 1928 y es la idea que está detrás de la materia y de la antimateria. Y es una idea muy original del físico inglés Dirac, que está aquí en la foto, ¿sí? Y la idea es esta, ¿no? Si ustedes arrancan de ese vacío, si ustedes materializan un electrón, necesariamente tienen que también crear un antielectrón, ¿sí? Que en física se llama positrón. Este tiene carga positiva, este tiene carga negativa, de modo que al final la carga se conserva. Este tiene una energía positiva, este tiene una energía negativa, al final también la energía se conserva. 1 menos 1 es igual a 0. Gracias a la mecánica cuántica, gracias a la relatividad especial, en teoría es posible sacar del espacio vacío un elefante, con tal de que ustedes además saquen un antielefante. Es así entonces que la luz puede interaccionar con la luz. Es a través de este vacío cuántico. Cuando la luz tiene una energía suficientemente grande, ¿no? Recuerden lo que les comentaba de la relatividad especial, la energía E igual a mc al cuadrado, si quieren. Mucha energía puede producir una masa aquí y aquí, pero estas masas tienen que tener una carga nula, entonces son electrones y antielectrones, y es justamente el medio que necesita la luz para interaccionar con la luz. Es como si estos famosos, a medida que caminan, van creando estos fanáticos, y cuando los famosos se acercan, sus fanáticos virtuales interaccionan, y entonces van a desviarse. Una representación moderna de la interacción de la luz con la luz es entonces a través de un diagrama muy parecido al que teníamos con las hormigas, donde este círculo representa esa interacción con el vacío cuántico. Es así entonces que la luz puede repeler la luz. Si la luz puede repeler la luz, entonces uno puede atribuir propiedades de cierta rigidez. Los objetos son rígidos porque hay una repulsión. Entonces, en principio, si los rayos de luz son suficientemente energéticos, aquí en este punto, los rayos de luz podrían repelerse y realmente dar ese efecto tan impresionante que se ve en estas batallas. Desde luego hay muchas cuestiones, es decir, las leyes de la física, las leyes básicas de la física, permiten la interacción de la luz con la luz, ¿sí? Gracias a la naturaleza corpuscular de la luz, gracias a la naturaleza ondulatoria de la luz, gracias a la naturaleza corpuscular y ondulatoria de la materia, de los electrones, de los protones. Pero claro, ¿no? Estos sables son finitos. Ustedes vieron que se despliega a una velocidad finita. ¿Cómo es posible contener un rayo de luz? ¿Cómo es que estos rayos de luz no se van hasta el cielo? No sé si ustedes vieron la charla que dio el licenciado Ricardo Forno, donde nos mostró unos láseres muy potentes, que son unos LIDAR, y son rayos que se van hasta el cielo. En cambio, estos son finitos. Desde luego, hay muchas preguntas que uno tiene que responder. Lo que aquí he intentado responder es la factibilidad desde el punto de vista físico, no así desde el punto de vista de la tecnología. Es decir, no tengo la más remota idea de cómo fabricar estos sables de luz. Y creo que no, y es evidente que nadie sabe cómo hacerlo. Sin embargo, si ustedes buscan información en Internet, van a ver que es posible frenar a la luz, es posible atrapar a la luz. Entonces, ficción y realidad, esa frontera que les decía que cada vez que se hace difusa, que no se hace clara, ¿no? Hace aproximadamente, hace más de 50 años, ¿sí? Muchos físicos, muchos científicos creían que era imposible fabricar una bomba atómica, ¿sí? Se necesitaría mucho uranio, pero descubrieron otras maneras de fabricar estas bombas. Imagínense, hace unos 400 años, Newton haciendo los experimentos con el prisma. ¿Será que él podía imaginarse una conferencia como la que tenemos ahora? ¿Será que él podía imaginarse
una tablet, un computador personal, un teléfono inteligente. No, todo eso ha sido posible. Toda esa imposibilidad en la época de Newton es posible ahora gracias a la nueva física que se ha descubierto. Y en la física nada está completamente dicho, ¿sí? Una cosa que ha aprendido la comunidad científica es que no hay absolutos. Uno ya no es tan osado de afirmar que todo está dicho en la física. Bueno, para las personas interesadas me gustaría dejarles algunas referencias. En particular, me inspiré bastante en este artículo sobre la imposibilidad o la posibilidad de los sables de luz de estos autores. Es un artículo técnico. Si ustedes exploran el artículo van a ver que tiene ecuaciones, gráficos y simulaciones, pero la esencia creo que es la que es hasta cierto punto lo que les he comentado. Y tal vez una lectura más agradable, más amena, más entretenida es La física de lo imposible de Michio Kaku. Bueno, muchas gracias y que la interacción los acompañe. Bueno, Sui, muchísimas gracias por tu charla. Es una charla muy interesante. Nos has mostrado cómo se puede combinar la ciencia con la ficción y, claro, algunas cosas que llegan a ser más ficción que otra cosa, pero seguramente en un futuro, quién sabe, ¿no? Probablemente lo que ahora consideramos como ficción lleguen a ser cosas reales, porque como tú decías, esa frontera va cambiando a medida que los descubrimientos científicos y también el desarrollo tecnológico va mejorando, ¿no? Sí, Bueno, sí. había justamente quería preguntar si ha habido algún científico por ahí que se ha hecho esa pregunta, ¿no? Si es posible construir un sable de este tipo y por lo que tú nos muestras parece que sí, ¿no? Finalmente los físicos se hacen preguntas también que pueden parecer muy graciosas, ¿no? Y nos traen este tipo de resultados. El Internet está lleno de estas discusiones, ¿no? Discusiones serias, discusiones extensas sobre la posibilidad o imposibilidad de varias cosas que se ve en las películas. Y como les decía, yo pienso que ahí está el mérito de esta saga, ¿no? De estas películas, es que despiertan esta imaginación, ¿eh? Uno podría pensar, bueno, estos científicos están jugando, es decir, hay cosas más importantes en el planeta como para pensar en sables de luz, que son armas, ¿no? Pero en realidad pensar en estas cuestiones fundamentales nos ha puesto donde estamos ahora. ¿Sí? Las tecnologías que tienen las personas en sus manos se debe, ¿no? Principalmente a que personas como Newton, personas como Einstein, personas como Dirac tuvieron la libertad de pensar libremente en estas cuestiones sin preocuparse necesariamente de la aplicabilidad o no de sus teorías. A ver, tenemos una pregunta. ¿Qué materiales se necesitarían para replicar los colores de la saga? Sí, los colores de los sables. Me olvidé quería colocar una figura sobre los colores, pero tienen que ver con la longitud de onda, ¿no? Entonces, cada color de la luz viene acompañado de una cierta longitud de onda. Los sables rojos tienen una longitud de onda mayor, los sables azules tienen una longitud de onda más corta, ¿sí? A ver, no, los sables rojos tienen una frecuencia menor, ¿sí? Una longitud de onda más larga, y los sables azules, por ejemplo, los que usa Luke Skywalker, tienen una longitud de onda más corta, una longitud de onda mayor entonces. Una frecuencia más corta, por lo tanto, una longitud de onda mayor.
Y al respecto, ¿eso tendría algo que ver con los escudos deflectores? ¿De la película? Me Sí, parece que es de bueno, la misma sí, persona que sí, preguntó. sí. Si son cañones de fotones, si son cañones de luz, entonces van a necesitar repeler la luz, ¿no? Entonces tendrían que ser campos, eh, podría ser un plasma, podría ser otra vez la interacción luz con luz, ¿no? Eh, la idea para para que uno pueda repeler a la luz es que de alguna manera encienda una interacción entre la luz y la luz. Y hemos visto que una posibilidad es a través del vacío cuántico. Hay una persona, Patricia Savera, que comenta la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular. Quizás nos puedes aclarar un poco más. Sí, bueno, tengo que confesar que cuando se trata de explicar esta dualidad entre ondas y partículas, uno rápidamente se queda sin analogías, ¿eh? Porque las analogías que uno tiene son analogías del mundo real. Y el mundo real no se nos muestra como cuántico, se nos muestra con partículas, con hormigas, con balas, etcétera, etcétera, etcétera. Y las ondas, bueno, se nos muestran las ondas de agua, ¿no? Las ondas de radio. Pero, ¿cómo un electrón puede ser al mismo tiempo una onda? Es, es una onda, ni siquiera es una onda en el sentido de una perturbación de un medio, ¿eh? Es una onda de probabilidad, eso es una amplitud, así se llama, y por el momento la mejor manera de entender esa dualidad es estudiando la matemática detrás de la mecánica cuántica, ¿eh? Eh, Sin embargo, ¿no? Eh, tal, tal vez con la luz sea un poco más fácil asimilar esta dualidad, ¿eh? La luz es una onda, eso ya se conoce desde la época de 1670 y pico, con Huygens. Él hizo experimentos que demostraban que ciertos fenómenos se explican únicamente si la luz tiene un comportamiento tipo onda. Y por otra parte están los experimentos que muestran que uno puede disparar balas de luz, partículas de luz que van a golpear a un electrón, que los van a patear, como habíamos visto. Entonces es a través de la experiencia y también a partir de la matemática que uno puede entender esa naturaleza dual de onda y partícula. Otra pregunta. Entonces, en la física dentro de algunos años, entonces la física dentro de algunos años podrá darnos la posibilidad de construir un sable de luz. Yo realmente pienso que no, porque como les digo, una posibilidad física no necesariamente implica una posibilidad tecnológica, ¿eh? Por ejemplo, este, se sabe, ¿no? O sea, el Sol produce su energía a partir de la fusión nuclear, ¿no? Aquí, en el planeta Tierra, las plantas de energía nuclear son plantas de fisión, pero el Sol produce fusión. Y los científicos, los ingenieros, etcétera, etcétera, intentan constantemente reproducir una especie de Sol aquí en el planeta Tierra, producir energía como lo haría el Sol, ¿no? Es posible, físicamente el Sol lo hace a cada momento, pero tecnológicamente es todo un desafío. Y con los sables de luz es exactamente lo mismo, ¿no? Existen fenómenos, se ha verificado experimentalmente la dispersión de la luz por la luz, por ejemplo en el CERN, tengo entendido que hay experimentos. Los rayos gamma interaccionan con los fotones de la radiación cósmica de fondo, entonces la teoría permite eso, físicamente es posible. Tecnológicamente, bueno, esa es otra discusión. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre fotón y taquión? Y justamente
en esta semana hicieron una pregunta, ¿no? Sobre los taquiones, tal vez nos puedes... Sí. ¿De dónde surgió la comparación con respecto a la luz? Bueno, primero, ¿cuál es la diferencia entre el fotón y el taquión? Tal vez la principal diferencia, no sé si el taquión tiene carga o no, pero vamos con la principal diferencia. La principal diferencia es que el taquión se mueve más rápido que la luz. La teoría de la relatividad no prohíbe la existencia de estas partículas. ¿Sí? Y de hecho se las ha buscado, se las ha intentado detectar durante mucho tiempo y nunca se las ha encontrado, ¿no? De encontrárselas, sí, introduciría una serie de dificultades en las teorías matemáticas que se tiene, porque los taquiones traen problemas. El hecho de que se muevan más rápido que la luz hacen que producen efectos, vamos a decir así, perjudiciales para desarrollar teorías compatibles con estas partículas. Pero yo diría felizmente nunca se las ha detectado. Entonces, bueno, cuando uno estudia física, si algo no se detecta, no es parte de la física, ¿no? Pero respondiendo puntualmente a la pregunta, los taquiones se mueven más rápido que la luz. Son partículas hipotéticas, eso sí, me gustaría enfatizar, que se mueven más rápido que la luz. Y otra pregunta relacionada, según la teoría de la relatividad, ¿por qué no se le puede ganar a la velocidad de la luz? Sí. Entonces, uno, para entender el porqué matemático, ¿no? Yo creo que se puede responder a esa pregunta de dos formas. Hay un porqué, que es lo que arrojan los experimentos, y hay un porqué que arroja la teoría, ¿sí? Y desde luego se complementan, porque hablan, teoría y experimentos se comunican todo el tiempo. Pero, en principio el universo, ¿no?, podría ser no relativista, podría ocurrir que realmente es posible que el tiempo sea absoluto y que la velocidad de la luz no sea un límite para estas velocidades, que uno pueda sumar velocidades y alcanzar velocidades mayores que la velocidad de la luz, ¿no? Si ustedes están en un autobús y se levantan del último asiento para acercarse al chofer y decirle que pare, mientras ustedes caminan dentro del autobús, en conjunto se están moviendo un poco más rápido que el autobús, porque tienen que sumar a la velocidad del autobús la velocidad de ustedes caminando. Entonces se pueden sumar así las velocidades. Pero en relatividad especial, la matemática nos muestra que esa suma es diferente, trabaja de otra manera, ¿eh? Bueno, una teoría matemática podría nunca ser realizada en la naturaleza. Los experimentos demuestran que esta descripción matemática coincide con lo que se observa experimentalmente. Entonces hay una imposibilidad. Los experimentos muestran que hasta la fecha nunca nada se ha detectado que pueda ser más rápido que la luz. Y desde el punto de vista matemático, uno tendría que estudiar la estructura ya no del espacio, sino del espacio-tiempo. Entonces, en el espacio-tiempo, a diferencia de la teoría newtoniana, el tiempo no es absoluto, ¿sí? El espacio y el tiempo ya no son dos cosas separadas, forman una estructura conocida como espacio-tiempo. Entonces, espacio y tiempo pasan a ser relativos y consecuencia de la estructura de este espacio-tiempo es que la luz pasa a ser, el valor de la velocidad de la luz pasa a ser un valor absoluto. Así que hay un cambio, ¿no? En la teoría newtoniana el tiempo es absoluto, la velocidad es relativa. En la teoría de Einstein el tiempo es relativo, la velocidad de la luz es absoluta. Eric Peñaranda pregunta, no sé si podrían profundizar sobre la física cuántica y su utilidad dentro de nuestro mundo cotidiano. Gracias, muy interesante. Profundizar, bueno, no podría profundizar mucho sin
creo que lo que preparé hoy sobre la interacción, los fotones, la materia, antimateria, profundizar más allá sería hacer otra charla, pero sobre la importancia, ¿no? Ustedes, vamos con la más básica, ustedes están sentados o no se hunden en sus asientos, no atraviesan las paredes, gracias al principio de exclusión de Pauli. Felizmente hay ese principio de exclusión de Pauli. Ustedes en este momento están viendo este streaming gracias a las fibras ópticas y a los microchips, y en general ustedes le deben, nuestra generación, ¿no? Esta era de la humanidad le debe muchísimo a la mecánica cuántica. Marcelo Espinar Melgarejo dice, dijo usted que para que los sables de luz interaccionen, estos tendrían que ser lo suficientemente energéticos. Esto implicaría que los sables de luz no serían visibles, ya que debido a su alta energía, estos no se encontrarían en el espectro visible. ¿Ya? Sí, es buena pregunta. Podrían dispersar partículas, yo pienso, podrían colisionar con las partículas que están cercanas. Por ejemplo, si uno tuviese uno de esos haces de luz, y eventualmente podrían llegar a ser visibles si uno coloca el medio apropiado. Pero en el espacio vacío sí son de hecho son invisibles al ojo humano, ¿no? Los rayos gamma no son visibles, se necesita instrumentos especiales para poder observarlos. La respuesta es sí, son invisibles. Bueno, serían invisibles. Serían invisibles. Sí. Bueno, a ver, tenemos algo más aquí. No, eso sería todo. Okay. Muchas gracias, Sui, por la charla. Estaba muy, muy interesante. Aprovecharemos para hacer la invitación de mañana. Mañana vamos a tener recordar un poco sobre las actividades que ha venido realizando el planetario, y vamos a tener al exdirector del planetario, a Martín Subieta, que claro, nos va a comentar sobre lo que se hizo en 2018, 2019 y proyecciones para el futuro. Así excelente. Que los invitamos a que estén atentos a las 6 de la tarde también, y muchas gracias por seguirnos, y Sui, muchas gracias también. Sí, a ustedes las gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.